El niño del violín. En el Panteón El Carmen, que al pasar por la avenida Venustiano Carranza, cruce con Aramberri, se alcanzan a ver los panteones más bonitos de Monterrey, y en uno de ellos, sobre la tumba del niño Gregorio Alanís, quien tras morir a la edad de 13 años, un 13 de agosto de 1908, se mandó poner una escultura con la forma del mismo niño, la cual, en sus manos, carga un violín, ya que en vida, el niño Gregorio era un apasionado de este hermoso instrumento, por lo cual sus padres mandaron esculpir dicho monumento. La leyenda cuenta que el alma de este niño ronda por los pasillos de este cementerio, tocando su instrumento y armonizando a altas horas de la madrugada el descanso eterno de los demás difuntos de este lugar. Un par de datos curiosos sobre esta leyenda es que el violín que tocaba Goyito en vida era un costoso violín Stradivarius, y el segundo es que este niño murió de tuberculosis igual que un gran amigo, Arthur Morgan. La novia de la Huasteca, también conocida como la novia errante. Esta historia de Santa Catarina, Nuevo León, relata que en la época en la que se estaba terminando de construir la plaza principal de este municipio, el ingeniero encargado de este proyecto se enamoró de María, la hija de un rico hacendado de la zona. Esta parejita se enamoró tanto que decidieron casarse, y el día de la boda, la cual se llevaría a cabo en la parroquia de Santa Catalina Mártir, ubicada junto a la plaza, al venir desde China, Nuevo León, con rumbo a Santa Catarina en una caravana junto con sus familiares, el joven novio sufre un accidente en el cual fallece y por tal motivo jamás llegaría a la iglesia. María espera por varias horas en las afueras de la iglesia, y al ver que su futuro marido no llega y sin saber lo ocurrido, se desquicia pensando en que la plantaron frente al altar, y sin que alguien la pudiese detener debido a que perdió por completo la cabeza, la novia se fue corriendo con rumbo a la Huasteca por el camino que hoy es la calle Hidalgo, con rumbo a la comunidad de Nogales, lugar donde le perdieron el rastro y jamás supieron nada de ella. Sus padres murieron de tristeza años después, debido a que María era su única hija y jamás supieron nada de ella, ya que jamás se encontró su cuerpo ni ningún rastro de ella. Desde hace algunos años se cuenta que cerca de la comunidad de Nogales, dentro de la Huasteca, ven cerca de los caminos de terracería a una mujer vestida de novia, que a la distancia se le observa alejarse hasta desaparecer, sin importar la hora del día o incluso la noche. Por si eres de los que gustan ir a fiestas a los ranchos dentro de la Huasteca, quizás en alguna ocasión te cruces con ella. Las cruces en las avenidas. Lo que les voy a contar me sucedió hace años cuando yo trabajaba en el servicio de limpia en el municipio de Monterrey. Y la verdad, no me enorgullezco de lo que hice, pero en ese tiempo andaba de malas todo el día, debido a problemas con mi esposa. Una ocasión, en que limpiábamos por la avenida Fleteros, me tocó levantar la basura
de un tramo en el que recientemente había fallecido una persona. Eso lo supe debido a que estaba puesta una cruz pequeña con la foto de un niño pequeño, y unas veladoras y algunas flores. Y como se los comenté, debido a que andaba de malas y con la excusa de que era parte de mi trabajo, tomé las flores, las veladoras y la foto y las eché a la basura, faltando al respeto a la memoria del pequeño fallecido. Esa misma noche, después de una pelea con mi esposa, me quedé a dormir en la sala de mi casa y como a las 2 de la mañana la tele se prendió sola, despertándome por la luz y el ruido. Al pararme a apagarla, cegado por el sueño y la luz, vi una pequeña sombra sentada en el otro sillón, y cuando apagué la tele, y desde donde estaba la sombra, alguien comenzó a llorar, lo que me hizo correr al cuarto con mi esposa. Ella también escuchó el llanto, y para aclararlo, nosotros no tenemos hijos. Desde ese entonces en mi casa nos mueven las cosas, se escuchan llantos, y desde que mi hermano trae a mis sobrinos, en una ocasión mi hermano me dijo que el niño más pequeño le contó que cuando nos visitaban, un niño los asustaba cuando entraba al baño, le apagaba la luz y lo veía llorando en la regadera. Desde ese entonces, mi hermano viene menos a la casa, y hemos hecho varias limpias, pero a los pocos días el niño vuelve a aparecerse. Por eso, les comento, cuando vean altares, cruces o tumbas, no les falten al respeto, porque pueden llevarse algún alma en pena. La cueva de los murciélagos y el tesoro perdido. Les doy la bienvenida a un video más de este canal. En esta ocasión les contaré una misteriosa historia de un tesoro perdido en nuestra ciudad. A unos kilómetros de la ciudad de Monterrey, en lo que hoy es la Reserva Natural Cerro de la Silla, hay una cueva que hoy en día se le conoce como la Cueva de los Murciélagos, ya que de ella salen miles de murciélagos, siendo un espectáculo natural para quienes lo presencian. Pero tal vez te preguntarás, ¿dónde está el tesoro? Bueno, la historia de este nos remonta a mediados de los años 1800, una época donde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, era aterrorizada por un peculiar bandido llamado Agapito Treviño, también apodado Caballo Blanco. Caballo Blanco nació en Guadalupe, pero desde la edad de 18 años se dedicó a robar. En principio aterrorizó a la ciudad, pero con el tiempo simpatizó con algunos debido a que con parte del motín que obtenía en un día, por la noche lo compartía haciendo fiestas o bebiendo. La peculiaridad de Agapito Treviño era que para robar a sus víctimas los amenazaba y los obligaba a bailar al ritmo de su armónica, hasta que las víctimas se cansaban y le entregaban sus pertenencias. A uno que otro lo llegó a obligar a bailar desnudo, pero este muchacho se distinguió por jamás asesinar a nadie. Algunos cuentan que Agapito juntaba un gran botín de lo robado en unos días y se iba rumbo al Cerro de la Silla, donde desaparecía por un gran lapso de tiempo. Este personaje fue detenido en diversas ocasiones y se lograba escapar hacia otros estados como Coahuila y Tamaulipas. Después regresaba y era capturado solo para volver a escapar, hasta que a la edad de 25 años decidió escapar hacia Roma, Texas, donde fue capturado y entregado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León. En el año de 1854, y teniendo 25 años de edad,
Agapito Treviño, o Caballo Blanco, fue fusilado en la Plaza del Mercado, donde hoy en día es la Plaza Hidalgo. Fue desde ese entonces donde comienza la leyenda de la cueva de Agapito Treviño, hoy la cueva de los murciélagos, donde se dice que éste escondió una gran parte de su botín, el cual no se sabe en cuánto pueda estar valuado, ya que Agapito era el único que sabía su valor y su ubicación. Se cuenta que pasados pocos años de esto, la leyenda tomó gran fuerza en la ciudad de Monterrey, y que gente de los alrededores y gente que llegó a venir de otros lados se aventuraron en la búsqueda del tesoro, el cual jamás ha sido encontrado, y gran parte de los aventureros han desaparecido en su búsqueda. La cueva tiene muchos kilómetros de extensión, por lo cual ha sido imposible su exploración hoy en día, aparte de ser hogar de miles de murciélagos de varias especies, de los cuales sus desechos, mejor conocidos como guano, llegan a ser tóxicos y mortal para los seres humanos. Tal vez esto explicaría la desaparición de tantas personas dentro de la cueva. Entonces digamos que si el tesoro existe, debe de seguir en alguna parte de esta cueva, pero por mi parte no les recomiendo buscarlo. Pero si vienes a Monterrey, puedes visitar el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, donde se encuentra la presa de la Boca, que es por donde se llega a la cueva de los murciélagos. Pero te repito, no te recomiendo aventurarte en la búsqueda del tesoro de Agapito Treviño. El ánima de la Nacahuita. La historia cuenta que en el camino que va de Icamole a El Milagro es donde en 1915 sucedió el enfrentamiento revolucionario entre seguidores de Francisco Villa y Venustiano Carranza. La leyenda surge porque de ese enfrentamiento resultó mucha mortandad, de la cual entre las víctimas queda un soldado insepulto de nombre Roberto Cisneros Jaramillo, a la vera del Camino Real. Como en aquel entonces se movilizaba un ferrocarril, resulta que un carretonero que se desplazaba a los demás ranchos en su carreta se le atasca el vehículo sobre el cruce ferroviario. Él entonces se encomienda al ánima del soldado para que le ayude a sacar la carreta con sus animales antes de que pasara el tren, y él a cambio promete sepultar a los cadáveres de los soldados que habían quedado a flor de tierra. Y así se dice, es como dio inicio a la leyenda del ánima de la Nacahuita, árbol que siempre estuvo florido aunque el verano fuera seco. El carretonero cumple su promesa e hizo la tumba de piedra del soldado, que con el pasar de los años se le haría un altar rudimentario, y con respecto al árbol ya no existe, pero sí la capilla donde se venera a aquel soldado. Por otra parte, otra versión de la leyenda cuenta que personas que pasan se les aparecía un soldado sentado bajo la sombra de la Nacahuita. Este soldado se seguía apareciendo a mucha gente hasta que en una ocasión, que cuenta la leyenda, un trabajador ferroviario que contribuía a la construcción de las vías del tren se encontraba algo enfermo, y sabiendo que en ese entonces se contaba, se recostó en la Nacahuita y le pide al ánima del soldado que le haga el favor de curarlo, y a cambio él le construiría una tumba. En épocas más actuales, se cuenta que cada 20 de noviembre se concentra una gran cantidad de seguidores de Roberto Cisneros Jaramillo para rendirle culto por los milagros cumplidos hacia ellos, tomando en cuenta que es mucha la gente que le pide favores y le deja ofrendas o le prenden una veladora en su honor. Se dice que también hay grupos religiosos que se congregan en la Nacahuita, en donde danzan, rezan, llevan comidas y bebidas a las almas de los difuntos. Se dice que en estos ritos, cuerpos espirituales de algunos revolucionarios entran en llamadas cajitas o materias
para por medio de este enlace curar a las personas que así lo soliciten, dejando en claro que un término común sería una posesión. Fue en el año 2014. Yo tenía 5 años y fue en el Día de Muertos. Me había quedado con mi familia paterna. La casa de mis abuelos era en el rancho. De por sí la cocina estaba afuera y mientras que el resto de la casa al otro lado. Estaba esperando a mis primos que fueron por unas cosas a la tienda, ya que yo no podía ir porque no me dejaron. Yo me quedé sola en un cuarto, mientras mis demás familiares estaban en la cocina. Estaba viendo la tele y en la ventana que está a un lado de la cama vi a un perro negro grande. No reconocí la raza, pero no le tomé importancia, ya que por esa zona había muchos. Pero el perro se quedó sentado viéndome. Yo traté de que se fuera porque no quería que mi abuelo lo echara, y lo empecé a asustar para que se fuera, pero el perro no hacía nada. Pasaron unos minutos y el perro no se iba. Yo creía que quería comer algo o quería agua, así que fui por un cacho de pollo y agua a la cocina que mi abuela había dicho que era para mí. Cuando fui a donde estaba el perro, ya no estaba. Creí que ya por fin se había ido. Cuando me iba a meter al cuarto, el perro estaba aullando, y cuando volteo, lo vi en la azotea de la casa de un tío abuelo que había fallecido. Yo me había asustado ya que la casa estaba cerrada y nadie había entrado desde que mi tío abuelo murió. Fui corriendo a la cocina y les dije a mis abuelos y tíos lo que pasaba. Mi abuelo se había asustado y fue por su escopeta, la que usaba para matar a los pájaros. Cuando fuimos a donde estaba el perro ya no estaba. Mis primos habían llegado y mi abuelo enojado nos dijo que no quería que saliéramos del cuarto y que nos quedáramos allí y que tuviéramos las luces apagadas y no hiciéramos ruido. Mis primos estaban confundidos y asustados como le estaba yo. Nos quedamos allí, pasaron muchas horas y escuchamos un disparo. Ya no recuerdo qué pasó después. Esta historia nos la cuenta mi papá. Él antes trabajaba en maquinaria pesada y tenía que irse a la sierra y a varios pueblitos. De hecho, tiene varias historias muy buenas. En una de ellas, él salía ya muy tarde y mientras iba camino a su hotel, dicen que un mudito le pidió aventón. Ya al cierto punto, el mudito le hizo señas de que se iba a bajar. Y pues esto lo siguió haciendo durante varios meses. Un día se lo contó a sus amigos del trabajo, y ellos, con algo de duda, le preguntaron que si lo recogía en cierto punto, y que si lo bajaba en cierto punto. Él les preguntó que cómo sabían eso, y ellos le contaron que había una leyenda de un mudito al que lo amarraron un caballo y lo arrastraron justamente a esa distancia, y él murió ahí. Entonces él no les creyó, y ellos le dijeron que donde lo bajaba, se bajara y buscara entre la maleza la cruz, ya que ahí se encontraba escondida. Y mi papá, para corroborarlo, eso fue lo que hizo, y al cortar algunas hierbas, él encontró la cruz que estaba a un lado del camino. Posterior a esto, él le prendió a una veladora, y tiempo después ya no se lo encontró nunca. Hola, me llamo Adán. Creo que esta será la primera de muchas anécdotas. Cuando yo era niño, vivía en una zona boscosa, lejos de la ciudad, y no teníamos más que una vecina que tenía su casa cerca. Todas las tardes me quedaba solo con mi abuela. Ella me trataba bien.
hacía de comer y la quería mucho. En ese entonces yo tenía como 7 u 8 años. Un día recibí una llamada. Cabe aclarar que ella siempre usa el altavoz, y escuché que le estaban pidiendo una receta. Le preguntaron si llevaba vinagre y un alacrán, y ella contestó que ya se había retirado de esas cosas. Yo, sin entender nada, me quedé callado y seguí jugando. También, una vez hizo una montaña de libros y fotografías que tenía en un librero y los quemó. Ella era muy precavida. Nunca nos dejaba jugar por la noche en el patio. Le ponía hasta candado a las puertas de la casa. Después de muchos años, con temor, le pregunté a mi tío acerca del pasado de mi abuela. Él me contó que perteneció a un templo de brujería blanca y que estuvo en un servicio muchos años. Cuando dormía con ella, me decía que veía cosas, como premoniciones de catástrofes o males a familiares. También me contaba que se podía salir de su cuerpo, como su espíritu, y viajar a otros lugares que no conocía, como una ciudad no muy lejana o visitar a un amigo. Siempre le interesaba mucho que le contara lo que yo soñaba, como si ella en su mente interpretara lo que significa, pero no me lo decía. Recuerdo que cuando no me terminaba la comida que me daba decía que iban a venir tiempos peores y que hasta la gente que tenía dinero no podía comprar comida porque habría escasez de alimentos. En fin, una noche estábamos en el patio sentados y yo de broma le pregunté si creía en los fantasmas. Me dijo que muchas veces son almas en penitencia. Al ver que ella se lo había tomado muy relajado, le pregunté si las brujas pueden volar en su escoba. Me contestó que sí pueden volar, pero no usan escoba, que las brujas no se dejan ver al ojo humano como tal, se pueden transformar en animales o cambiar su rostro, incluso se pueden hacer como invisibles al ojo humano, y que solo otro brujo o bruja las pueden ver como son, y que si te tocan, te dejan moretones. Esta es la única forma de saber si te visitó una bruja. Empezó a contarme sobre la brujería blanca y la brujería oscura, pero de pronto se detuvo como si hubiera visto algo entre los árboles. Entonces me dijo que nos metiéramos a la casa y jamás volvió a hablar del tema. Espero que los haya entretenido mi historia. Tengo mucho más anécdotas en esa casa de mi abuela. Sucedió hace algunos años. En el centro del pueblo había una papelería que se llamaba Burbujas. El propietario se llamaba Víctor y todos le apodaban Víctor Burbujas. Él siempre se quejaba que en la noche una persona botaba un balón en su pared desde las 11 hasta la 1 de la mañana. Esto se repetía todas las noches, sin falta, y por un tiempo el señor Víctor Burbujas aguantó este sonido, hasta que una noche, enfadado, subió al techo de su casa para descubrir quién era el que le molestaba con aquel balón. Pero más pronto que tarde se dio cuenta que la noche estaba especialmente fría, un frío que le calaba hasta los huesos, aunque el señor Víctor no le prestó mucha atención, así que se acercó al límite de la marquesina y miró hacia abajo. Ahí vio que un balón solitario estaba rebotando contra su pared. Cuenta que se quedó observando aquel balón solitario, rebotando de arriba a abajo, hasta que se dio cuenta de que no era un balón, era una cabeza humana, con la nariz chata de tanto que rebotaba en aquella pared. Horrorizado, corrió hasta las escaleras para poder resguardarse en su cuarto. Por mucho tiempo fue una anécdota que el señor Víctor Burbujas contó en su papelería
hasta que lamentablemente el cáncer lo venció. Tengan cuidado si escuchan rebotar un balón cerca de ustedes a altas horas de la noche. Podría ser aquella cabeza siguiéndolos. La casa de Aranberry, Monterrey, México. En el número 1026 de la calle José Silvestre Aranberry vivía la familia Lozano Montemayor, familia pudiente, que el 5 de abril de 1933 sufriría uno de los más crueles crímenes de esta época en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se cuenta, según el parte de la policía, la madre Florinda Montemayor y su hija Antonia habían sido torturadas hasta la muerte por los asaltantes, que según las investigaciones no habían forzado puertas ni ventanas, por lo que era pensado que él o los asaltantes eran conocidos de la familia, razón por la cual pudieron ser invitados a entrar a la casa sin problemas. Al final se dio con el principal delincuente, Gabriel, sobrino de la señora Montemayor, pero para esto hay dos versiones. La primera dice que alguien de los vecinos recordó haber escuchado gritos desesperados por parte de las damas pidiendo a su agresor que no las matara. La segunda es un poco menos creíble, pero es la que más suena hoy en día. Se dice que después del crimen, al llegar la policía a realizar la investigación, la mascota de la familia, un cotorro, ave que suele repetir frases cortas, se encontraba repitiendo la frase: «No me mates, Gabriel, no me mates», así constantemente, lo que facilitaría dar con Gabriel, quien aún contaba con parte de lo robado entre sus pertenencias. Hoy en día la casa se encuentra en ruinas, siendo víctima de actos vandálicos. Supuestamente fue visitada por sectas satánicas, quienes realizaron ritos e invocaciones. Eran tantos los curiosos que se daban cita a esta casa en las madrugadas para vivir experiencias paranormales, y era decir que muchas de estas personas eran atacadas por entes paranormales. Vecinos cuentan que en un sinfín de ocasiones han escuchado gritos, lamentos y uno que otro ve entes asomados por los ventanales de este lugar. Fueron tantos los casos de esta casa que reporteros de una televisora local, Televisa Monterrey si no me equivoco, se dieron cita una noche con cámaras y micrófonos para realizar un pequeño reportaje que se transmitiría en el noticiero matutino. Pero por una extraña razón, ellos terminaron siendo la noticia de la mañana, ya que según el informe de los reporteros, después de llevar algún tiempo en el lugar y después de haber escuchado lamentos y ver sombras, recibirían una llamada que los obligaría a salir del lugar inmediatamente. De camino al canal de televisión, sufrirían un fuerte accidente a unas cuadras de la casa. Se dice que entre lo que grabaron estaban lamentos y ruidos extraños. Hoy en día la casa fue totalmente cerrada. Cualquier acceso fue cerrado e incluso se cubrieron los ventanales con bloques de concreto y la puerta fue sellada para jamás dejar entrar a curiosos. Las historias de esta casa pasaron a convertirse en leyendas, así como la misma casa en un lugar turístico sin acceso al público, solo dejándonos admirar su antigua fachada. Era el año 2010. Monterrey y la mayor parte de su área metropolitana sufrieron un alza en la inseguridad, tanto que por las noches después de las 9 había poca gente en las calles, ya que los negocios cerraban temprano. Este fue el caso de unas funerarias muy conocidas en la ciudad, las cuales, a diferencia de años anteriores,
los cuales permanecían abiertas las 24 horas para la comodidad de sus dolientes. A partir de ese año, a las 11 de la noche, cerraban sus puertas por la seguridad del negocio y de sus clientes. La regla era simple: quien se fuera a quedar a velar a su difunto ya no podría salir sino hasta salido el sol, y por supuesto nadie podría entrar. Así que por lo general solo familiares muy allegados eran los que se quedaban, y ellos podrían usar capillas de velación que no estuvieran en uso para dormir entre sus bancas o en su alfombrado piso. Déjame contarte que ese fue mi caso, y aunque no era familiar mío, el difunto, sino que era el abuelo de mi mejor amigo, yo decidí quedarme con él a hacerle compañía toda la noche. Como ya te había dicho, la funeraria era una sucursal de unas muy conocidas por estos rumbos, las cuales tienen un ambiente muy sombrío y lúgubre. Son muy grandes y tienen una sala de espera muy grande, la cual por esta noche estaba completamente sola. Las capillas de velación aparte tenían otra sala de espera pequeña, que era donde mi amigo y yo nos acostábamos en un sillón cada quien, y que yo recuerde, su mamá y su hermana junto con sus primas se fueron a otra capilla que no estaba en uso y por lo tanto estaba completamente apagada. A mí me dieron ganas de ir al baño en la madrugada, así que me paré y fui rápido, y al llegar ahí me dio algo de escalofrío, pero no por algo sobrenatural al principio, sino porque a diferencia de muchos baños que tienen cubículos como de metal o de plástico, estos eran completamente de madera estilo antiguo, y eso fue algo que en lo personal me incomodó bastante, por lo cual me apresuré a hacer mis necesidades y salí de ahí. No sé si por lo adormilado que estaba, no noté que estaba solo ahí en el baño, ya que cuando me lavaba las manos, un señor salió del otro baño, se lavó las manos y me dijo: «Buenas noches, chamaco», y se fue. Cuando salió el señor, yo estaba por salir también, y en cuestión de unos 20 segundos, la luz se fue del lugar, algo que me aterró bastante, y cuando ésta regresó, corrí rápido a donde se encontraba mi amigo, quien ya había despertado un momento, y al no verme, se quedó despierto hasta que llegué. Él me preguntó: «¿Por qué vienes corriendo?», a lo que yo le contesté: «Es que me asusté cuando se fue la luz». Él se sorprendió por lo que le dije, y él me asegura que la luz nunca se fue, las luces nunca se apagaron. Yo, pensando que tal vez solo falló la luz del baño, me volví a dormir. Yo creo que me pasaría hora u hora y media cuando se comenzó a escuchar a una mujer llorar, algo normal en ese lugar, inclusive a esa hora. Esto hizo que también mi amigo despertara, así que le hice el comentario que tal vez su mamá o alguna de sus primas era la que estaba llorando. Mi amigo me pidió que lo acompañara a donde ellas se encontraban, así que fuimos a ver qué les ocurría, pero al entrar en la otra capilla, todas ellas iban saliendo, ya que también escucharon ese llanto. No tardamos mucho en percatarnos de que el llanto venía de una capilla, la cual estaba apagada, pero como pensamos que tal vez otros dolientes estaban durmiendo ahí, nos detuvimos un momento. El llanto no paró por varios minutos, y para esa hora y en ese lugar era incómodo y algo aterrador.
Así que con la más mínima excusa, fuimos todos en bola a la oficina del encargado nocturno. Tocamos la puerta de cristal y quien veía televisión a esa hora, salió casi de inmediato y solo nos dijo: ¿escuchan a alguien llorar? Nosotros le dijimos que sí, y sin decirle dónde, él se dirigió con exactitud a donde aún se escuchaba a la mujer llorando, y nos dijo: no es nadie. Encendió la luz de la sala, la cual estaba completamente vacía, y el lugar se silenció por completo. Según él, desde que cierran la puerta por las noches, comenzó a ocurrir esto, y otras cosas de las cuales una me heló la sangre y casi me desmayo, ya que él dice que un antiguo encargado que se aparece en el baño en la madrugada, ya que él acostumbraba a andar puro de noche, fue velado ahí y su foto sigue colgada en esa, la que fuera su oficina. Y sí, el de la foto fue al que vi salir del baño, esa misma ocasión. El resto de la noche quise no creer y me hice a la idea de que el encargado me jugó una broma, pero por dentro sabía que todo fue real. Estas historias son realmente aterradoras, y más en estos lugares donde la muerte está presente todos los días. Ahora imagínate que te sucede a ti. Hay personas en este mundo a las que conocemos en alguna ocasión de nuestras vidas. Creamos un vínculo y las dejamos de ver por un tiempo. O tal vez un familiar o un amigo. El caso es que un día te reencuentras con esa persona, la saludas por un lapso de tiempo corto y te despides de ella. Pasan los días y te acuerdas de que viste a tal persona, la saludaste, pero volteas a ver a la persona a la que le estás contando esto o platicando, y su rostro refleja terror, y de manera involuntaria te dice: no puede ser, él ya lleva meses que falleció. Este es el caso del video, y sé que mínimo conoces a una persona a la que le ha pasado esto. Yo conozco a varios, y esto fue lo que sucedió. Mi abuelo, como todas las personas de la tercera edad, suele tener citas programadas en el Seguro Social para su chequeo mensual, y como él suele ser muy cuidadoso con su salud, él y mi abuela fueron a una de sus citas. Él, como varios pacientes, tenían asignado a su consultorio y su doctor, y ellos en esa ocasión tuvieron que esperar más tiempo, ya que el doctor no había llegado. Pasaron muchos minutos y la gente se juntaba, pero de un momento a otro, el doctor llegó, dijo buenos días a todos los de la sala de espera y se metió en el consultorio. Pasaron más minutos, pero el doctor no salía de su consultorio ni llamaba a ningún paciente. En eso, la señorita de recepción se acercó a los pacientes del doctor y les dijo algo que desconcertó a todos. Buenos días, sé que varios ya tenían cita, pero el doctor de este consultorio tuvo un contratiempo y tal vez no va a llegar. Así que los que quieran reprogramar su cita, pasen conmigo, y los que no, los podemos acomodar en una chancita con otro doctor. Pero antes de que la señorita continuara hablando, varios de los pacientes, incluido mi abuelo, le dijeron que el doctor ya había llegado y que estaba en el consultorio, pero llevaba rato sin salir. Y según mi abuelo, la recepcionista se puso pálida y comenzó a temblar. De inmediato,
Llamó a un guardia y a una enfermera y juntos entraron en el consultorio solo para salir y decirles que ahí no había nadie. Todos en la sala estaban algo desconcertados, ya que ellos habían visto entrar al doctor y nunca lo vieron salir. Y obvio, la puerta era el único acceso a ese lugar. No pasaron ni 2 minutos cuando muchos decidieron mejor retirarse de la clínica, pero mi abuela no quiso quedarse con la duda y fue con la recepcionista para ver qué había pasado. Según mi abuela, la recepcionista le dijo que minutos antes habían reportado a la clínica que el doctor al que todos vieron entrar esa mañana había tenido un fuerte accidente automovilístico y hasta ese momento solo sabían que estaba grave, pero por lo que sucedió, todos supusieron que muy probablemente el doctor ya había fallecido. Hace muchos años, aquí en Santa Catarina, teníamos un puesto de tacos mañaneros a la orilla de la carretera Saltillo, y mi mamá era quien lo atendía, pero hubo un tiempo en que una de mis primas le ayudaba a atender a la gente, y don Meme, un viejito, les ayudaba a limpiar mesas y lavar trastes. Pasó el tiempo y mi mamá dejó de vender tacos, y a los cuantos meses, don Meme enfermó de gravedad y falleció. Duramos años sin ver a mi prima, hasta que un día llegó a la casa a visitarnos, comió y se pasó la tarde platicando con mi mamá y yo jugando ahí donde estaban. De pronto, mi prima se acordó de algo y exclamó: «Ah, tía, la semana pasada vi a don Meme, el viejito que nos ayudaba en los tacos. ¿Sí se acuerda de él?». Apenas acabó de decir eso, cuando mi mamá y yo volteamos, y mi mamá le preguntó: «¿Segura que era él? ¿Dónde lo viste?». «Ahí estaba sentado en el Seven que está al lado de la secundaria. De hecho le iba a gritar para saludarlo, pero yo iba en el camión». Mi mamá no sabía si decirle o no, pero mejor lo hizo, y le dijo: «Mira, hija, te pregunto que si lo viste bien porque...». «No, tía, ya ni me diga, ya me imagino». «Sí, él falleció hace como 2 años, y él vivía en esa cuadra del 7-Eleven que está junto a la secundaria Guelatao, ahí por donde lo viste». De hecho, como dato curioso, a él lo siguen viendo caminando por la carretera Saltillo y sentado junto a la puerta del Panteón San Juan. Alguna vez escuché, entre pláticas de adultos, los cuales hablaban de anécdotas paranormales, que en la colonia Norberto Aguirre se escucha en la madrugada el pasar de una carreta a la cual se le asoció con la muerte, ya que esta colonia se encuentra detrás del Panteón Municipal San Juan, y muchos dicen que esta es la carreta de la muerte, la cual va a dejar almas en pena hasta este panteón. Dicen que dentro del Parque La Huasteca, en un tramo de la carretera que se encuentra en este lugar, se aparece una mujer vestida de novia, la cual fue abandonada en el altar por su futuro esposo en la iglesia de Santa Catalina Mártir, que se encuentra en la plaza principal de este municipio. El día de la boda, el novio no llegó,
y la novia desconsolada se agarró a caminar desde la plaza con dirección a la Huasteca sin hacer caso a nadie. Caminó y caminó hasta que nadie supo de ella, y fue después de varios días que se encontrara su cuerpo ya sin vida dentro de la Huasteca. Y desde ese entonces, automovilistas que pasan por cierto tramo de la carretera dentro de este parque miran a una mujer vestida de novia que camina por la orilla del camino. Hace varios años, en la colonia El Molino que se encuentra a las orillas de la carretera Saltillo, había una base de taxis, los cuales cuentan que a altas horas de la noche, mientras trabajaban, pasaban por debajo del túnel que conecta a la colonia El Molino con el Panteón San Juan, y que junto a la puerta de este veían sentado a un viejito, al cual ellos conocieron años atrás, ya que él era velador de ese panteón y solía en las noches sentarse en ese mismo lugar a tomar el aire. Pero para esas fechas, el viejito ya había fallecido y los taxistas lo seguían viendo sentado en ese lugar, siendo también testigos los pasajeros, a quienes los taxistas preguntaban: «Oiga, disculpe, ¿usted también ve a ese viejito?» «Sí, señor. ¿Por qué?» «Es que él ya lleva tiempo que falleció». La siguiente historia la contaba mi mamá, y esto es algo que le pasó a mi abuelo en su época de policía. Se dice que en algunos años la comandancia de la policía se encontró en el centro histórico de Santa Catarina, y siendo casonas antiguas, de estas siempre se contaron historias de fantasmas. Mi abuelo contaba que en ese lugar, durante la madrugada, las máquinas de escribir de las oficinas se escuchaban funcionar estando solo el lugar. Se escuchaban también lamentos, y en una ocasión unos policías llegaron a ver a una criatura con cabeza de burro, que los asustó e hizo que salieran corriendo de ese lugar. También, entre las historias de mi abuelo, dicen que en una ocasión policías municipales capturaron a una lechuza, a la cual la llevaron dentro del castillo que se encuentra sobre la loma en este mismo municipio, y el cual en ese tiempo fungió como base policial. La encerraron en la noche dentro de una celda, y durante la madrugada se llegaron a ver más y más lechuzas sobrevolando el castillo, pero a la que habían encerrado, ya al amanecer, no estaba en la celda, y en su lugar, una mujer de avanzada edad les maldecía a todos los que la habían capturado. Se cuenta que en el tramo de la carretera Saltillo, que está frente al mercado de abastos, llegan a ver lo que ellos dicen es una mujer, la cual de repente les sale entre el paso de los trailers y camiones. Asimismo, un grupo de malvivientes que viven a la orilla de la carretera dicen que en las madrugadas ven a la mujer entrar al panteón que se encuentra pegado al mercado de abastos.
También se cuenta que en este mismo mercado de abastos de Santa Catarina se le llega a ver por los andenes, y aparte se llegan a ver fantasmas de niños, los cuales juegan dentro de los sótanos de las bodegas, los cuales después de las 6 de la tarde ya se encuentran cerradas. Una de las escuelas más antiguas de esta ciudad es la del edificio que conforma la Edelmiro Rangel y la Simón Bolívar, en las cuales no podrían faltar sus historias de fantasmas, ya que durante varios años los niños cuentan que hubo una niña que se encontró una muñeca ensangrentada en el baño, y esa misma muñeca también la llegó a ver la señora de la cooperativa de la escuela. Es en este mismo lugar en el cual un conserje, al que se le hizo noche trabajando con un encargo, vio a una niña la cual estaba corriendo por la segunda planta del edificio, y como él ya iba a cerrar, decidió ver si era alguna niña olvidada, pero por más que revisó de salón en salón, no encontró a nadie. A esta misma niña la han visto automovilistas que pasan por la calle Ocampo, que está detrás de la escuela, observando por las puertas negras tan peculiares de este lugar. Y como dato más curioso, en una ocasión que remodelaron los baños de la Edelmiro Rangel, encontraron un túnel secreto que pasaba por debajo de la escuela, y se dice que éste llegaba hasta el Palacio Municipal y de ahí hasta la iglesia. Eran las 3:15 de la mañana del viernes 16 de enero del 2004, cuando Leonardo Samaniego, un oficial de la policía de Guadalupe, Nuevo León, tuvo un encuentro paranormal. Samaniego se encontraba patrullando en la colonia Valles de la Silla en Guadalupe, cuando al girar en la calle Aldama notó que algo grande y negro había caído de un árbol. El objeto no tocó el suelo, sino que levitó lentamente y giró hacia el vehículo conducido por el policía. Este lo iluminó con las luces altas de la patrulla y se dio cuenta de que era una especie de humanoide con grandes ojos negros, piel café y que vestía como una bruja de cuento. La criatura se cubrió los ojos al ser deslumbrado, pero luego de eso se abalanzó sobre la patrulla y sacudió el vehículo con violencia. Samaniego luchaba por pedir ayuda a través de la radio del vehículo, mientras aceleraba hacia atrás y veía con horror cómo la bruja intentaba destrozar el parabrisas para agarrarlo. Al no ver dónde conducía, Samaniego chocó el vehículo y perdió la conciencia por el impacto. La ayuda llegó unos minutos después, encontrando inconsciente al oficial. Al brindarle el auxilio y esperar a que recobrara la conciencia, los oficiales y paramédicos recién llegados solo podían escuchar con incredulidad el reporte de Samaniego. Al ser entrevistado por las cámaras de una unidad televisiva que llegó al lugar, el policía, aterrado, solo declaró lo siguiente: era una mujer de ojos muy grandes y sin pupilas, completamente negros, y me veían amenazante. Sus manos o garras arañaban el parabrisas tratando de agarrarme. Vestía totalmente de negro y era como una capucha que traía en la cabeza y una capa con una bola detrás. Yo pedía refuerzos desesperado por radio, mientras seguía en reversa tratando de huir de esta cosa, pero ella seguía aferrada sobre el cofre de la patrulla y agarrando el parabrisas. Samaniego fue trasladado al hospital universitario, donde se le realizaron varios exámenes psicológicos y toxicológicos para establecer si su encuentro con la determinada bruja se debía al consumo de sustancias tóxicas,
alcohol o algún alucinógeno, pero todas estas resultaron negativas. Además del encuentro paranormal de Samaniego, también otro policía llamado Gerardo Garza Carvajal se topó con dos de estos seres en el Panteón de Santa Catalina, que se encuentra en un entronque de la carretera García en Santa Catarina, Nuevo León. Según su descripción, primero encontró a una mujer vestida de negro, con plumas y zarpas negras, a la cual se le unió otra igual cuando Garza Carvajal intentó encerrarse en la caseta de vigilancia donde estaba laborando esa noche. Por la descripción, hay quien piensa que más que una bruja, podría tratarse de un animal desconocido, una especie gigantesca de lechuza o un ave de presa. La teoría del ave podría ganar credibilidad si se hace caso al reporte dado por don Francisco Peña, trabajador de un rancho cercano al Panteón de Santa Catalina. De acuerdo con Peña, en las inmediaciones del cementerio se escuchan a guajolotes riéndose. Esto en las inmediaciones del cementerio. Qué extraño, ¿no? Una de las leyendas de terror en Monterrey y en su área metropolitana es la historia de las llamadas chicas de la pastora, una de las famosas entre los trabajadores del volante, choferes de rutas urbanas y uno que otro conductor del área de Guadalupe. Esta leyenda cuenta con muchas variantes, pero se dice que hace alrededor de unos 40 años, allá por los 80s, el área de la pastora era utilizado para excursionar por paseantes y escolares, ya que el área estaba poco poblada en aquellos años. Lo lamentable, se dice, ocurrió durante una excursión escolar, en la cual se cuenta que un par de niñas de alrededor de 15 años se separaron del grupo y se perdieron. Se cuenta que después de haber desaparecido por un tiempo, sus cuerpos fueron encontrados sin vida y con signos de que habían sido violadas, y su asesino nunca fue identificado. Tiempo después, en la curva que se encuentra junto al área de la pastora, pasando la avenida Pablo Olivas, donde Chapultepec se convierte en Eloy Cavazos, se cuenta entre conductores y principalmente taxistas. En varias ocasiones, al pasar por la curva, caída la noche, se han avistado un par de jovencitas tomadas de la mano, justo cuando las luces del vehículo recaen en la orilla del camino. Otra de las historias sobre este tema es que varios de los accidentes mortales sobre esta curva se les han adjudicado a este par de niñas, ya que a los que han corrido con la suerte de salir con vida, cuentan que al pasar por el lugar irresponsablemente alcoholizados, al ver por el retrovisor, justo en el asiento trasero, un par de jovencitas vestidas de blanco y con cara de tristeza aparecieron de la nada y en cuestión de segundos desaparecen al voltear, y seguido de esto yacen con sus autos volcados junto al camino. Una de las rutas urbanas más famosas de la ciudad, sin duda, es el Playa, y una de las leyendas fue que hubo un chofer que tuvo la mala fortuna de que su salida se retrasó y era la última carrera del día, y como sabes, las calles del centro de Monterrey prácticamente vacías, si acaso 5 o 6 pasajeros regresaban en el recorrido, algunos dormidos, otros solo cansados, pero al pasar por este lugar,
Cuentan que la unidad se apagó por completo, algo que suele ser normal debido al desgaste de las unidades. El chofer trató de echar a andar el camión, pero esto le tomó un par de minutos, y al hacerlo, las luces se volvieron a encender, y justo cuando iba a arrancar, uno de los pasajeros gritó, y en eso, el chofer volteó por el espejo, y dos jovencitas aparecieron en los asientos de la parte de en medio. El chofer, molesto pensando que se habían subido sin pagar, les comenzó a pedir que pagaran su pasaje, ignorando a un pasajero que en la parte de atrás horrorizado gritaba, ¡Son ellas! Posterior a esto, el camión se apagó un par de segundos y las jovencitas ya no estaban en él. El chofer, como pudo, reaccionó y arrancó de inmediato. El pasajero de la parte trasera caminó temblando y pálido, se sentó junto al chofer, quien le preguntó que si había visto lo que él vio, y ambos se quedaron en silencio. Otro pasajero rezaba sin parar, y los que venían dormidos no se percataron de lo sucedido. Varias historias como esta siguen sucediendo hoy en día, así que si circulas por esta curva a altas horas de la noche, procura hacerlo acompañado, o de otra manera, tal vez dos jovencitas te hagan compañía rumbo al más allá.